Ahí se guardia con Miguelito en el 80. Emiliano, se guardia con el ustedes que ninguno de los dos. Cuando Miguelito me llama y me dice, tenés que hablar de aterosclerosis, fisiopatología de la práctica clínica, difusión endotelial, inflamación, microbiota, aterosclerosis, regurgitación alcohólica, ¿cuántas se puede dar? No, tenés una hora. Bueno, vamos a tratar de abrir la cabeza. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Y entonces, dos cosas que me parecen fundamentales. Esto es la aterosclerosis. Una gran placa, dura, rígida. Esto es lo que veíamos en el milenio pasado, cuando venía un paciente con dolor de pecho. Lo que tenemos ahora es una placa chiquita, friable, un gran trombo. Esto es aterotrombosis. Hemos migrado de la aterosclerosis a la aterotrombosis. Todo esto estaba lleno de colesterol. Era una placa dura, existía la angina estable o la quimia estable, cosa que ustedes ni conocen porque la angioplastía desapareció. Ahora bien, este es un pequeño video para contarles, a ver si anda esto. No. A ver, ¿lo podés poner a andar? Ahí está. Yo lo que quiero contarles aquí es que el proceso por el cual se produce un accidente vascular, cualquier arteria que sea, tiene la particularidad que comienza primero con una alteración del flujo simpático, donde la vasoconstricción genera turbulencia. Esta vasoconstricción puede ser seguida por un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio que generó moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión van por el torrente circulatorio, ya vamos a ver cuáles son esas, generando ¿qué cosa? Generando turbulencia. Paralelamente eso se forman las partículas de LDL, que son, como molestan, se meten debajo del endotelio, pues debajo del endotelio están también molestando porque son inflamatorias. ¿Y qué es lo que producen? Producen un fenómeno, el cual viene un macrófago y se lo come, y fabrica ahí una célula espumosa. Esta célula espumosa debajo de su endotelio comienza a alterar, y ¿qué es lo que hace? Altera la arquitectura vascular. Esta alteración de la arquitectura vascular lo que nos va a dar es la famosa placa, las estrias primero, la placa ateroma después, y ese es el producto por el cual se altera el flujo, y esta alteración del flujo genera shear stress, cizallamiento, riesgo de ruptura de la placa. Se rompe esta placa y ¿qué es lo que tengo? Un trombo. Y este es el mecanismo por el cual todos estos fueron los factores que aparecieron: el tono simpático, los lípidos, la inflamación, la coagulación, la célula espumosa, el macrófago. Todo esto constituye la película de la aterotrombosis. Vamos. Ahora viene otra parte de la película interesante. Vieron que Miguel les hablaba del LDL. ¿Qué pasó? Este LDL, yo ahora les voy a contar cuál es la película de los lípidos. Esto es también es un animado que me llevó mucho trabajo, pero la idea es comprender que cuando yo como por vía porta, vienen a mi hígado
un montón de nutrientes. Dentro de ellos están los lípidos. ¿Cuáles son los lípidos que aparecen ahí? Ahí están, son el colesterol especificado, el libre, el triglicéridos. ¿Qué ocupa? Para atrás, ¿no? A ver si voy para atrás con esto. Ahí está, a ver. Ahí está. Vamos a dejar esto funciona solito. Dura 90 segundos. Si están atentos, entendieron todos los lípidos. Todo va para el hígado. El hígado que recibe VLDL inmaduras. Estas VLDL inmaduras no pueden entrar al torrente circulatorio porque son muy protrombóticas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Necesitan madurar. Para madurar, van y le piden esta VLDL inmadura. Para que se transforme en madura, necesita que le presten algo. ¿Quién es el gran bueno de la película que le presta algo? Es el HDL. ¿Qué es lo que le presta? Un poco de ApoE y un poco de ApoC necesaria para que esta VLDL madure. Me baja el HDL, me sube este triglicérido. Este triglicérido tiene que metabolizarse. ¿A qué se metaboliza? A IDL. ¿A través de qué? A través de una lipasa que hace que se transforma en esta lipoproteína de densidad intermedia. Pero esta lipoproteína lipasa, que tiene esta tarea, es transitoria, porque esta LDL es también muy trombótica. Entonces, ¿qué hace? Se desprende de triglicéridos que van a donde a parar, a mi grasa subcutánea, a mi panza, a todos los lugares donde puedo aceptar un triglicérido. Y entonces, esta molécula se va achicando de VLDL a IDL, de ILDL pasa a LDL, con menos triglicéridos todavía. Esa es la forma por la cual maduran las lipoproteínas en el torrente circulatorio o en el sinusoide hepático. Entonces, esta lipasa hepática es la responsable de que esto suceda. Esta es la película por la cual tengo una VLDL inmadura que le pide al HDL que le preste estos apolipoproteínas para transformarse en una VLDL madura, esta en IDL, este IDL en LDL. ¿Qué es lo que pasa? A medida que va avanzando se desprende de los triglicéridos, pero un pedazo de la VLDL que tiene 80%, 90% de triglicéridos, un 20% de esos triglicéridos quedan en el LDL. Adivinen qué porción del LDL es la que se oxida, la que es rica en triglicéridos. Si yo tengo mucho VLDL, mi molécula final va a ser más rica en triglicéridos. Y no solamente eso, como no pudo terminar de desprenderse de todos esos triglicéridos, no le puede devolver ni la ApoC ni la ApoE a quién, al HDL. Por eso que tenemos triglicéridos altos, LDL alto y que HDL bajo. ¿Por qué? Porque le pidió y no le devolvió lo que le había pedido. ¿Se entendió esta película? Esto es el metabolismo de los lípidos en 2 minutos. Después si hay dudas, preguntan. Avancemos. Salto, ¿por qué? Porque quiero que empecemos a entender por qué nosotros nos pasa lo que nos pasa. Hace unos cuantos años, probablemente ustedes no habían nacido y algunos de nosotros ya éramos viejitos, ya éramos maduritos para ¿no? Aparece el concepto genoma humano. Cuando aparece el concepto de genoma humano, ¿qué fue lo que apareció? Este concepto de hay algunas bacterias que tenemos en nuestra luz intestinal que son capaces de hacer cosas interesantes, decía Gary Pasteur. Fíjense, el microbioma humano son aquellos bichos que tenemos en la piel, que tenemos en la nariz, que tenemos en nuestra conjuntiva, que tenemos en nuestro tubo digestivo. Y nosotros convivimos en este sistema ecológico. Y nosotros tenemos 20.000 pares de genes, 24.000 pares de genes. Sin embargo, nuestra microbiota tiene muchísimo más de 3 millones. Y entonces, este microbioma humano constituye todos estos bichos que van y vienen conmigo, y que si yo me metiera en mi luz intestinal y tomo ahí una muestra, puedo saber 15 a 20 siglos para atrás que se comía en mi especie, porque se conserva esa microbiota. Entonces, hoy tenemos un nuevo órgano que se llama microbioma. Este microbioma tiene una característica. Es una palabra nueva, nació hace 23 años, pero se trató de describir cuáles eran estos bichitos que tenemos adentro. Cuando yo estudiaba, existía la flora sacarolítica que metabolizaba los azúcares, la proteolítica que metabolizaba las proteínas, y no había otra cosa. Esa era la concepción que teníamos en esa época.
Hoy en día podemos identificar esto y ya van a ver por qué es tan importante. Esta es una fotomicrografía, no es una microfotografía. La microfotografía es una fotografía chiquita. Esta es una foto de algo chiquito, por eso es una fotomicrografía de la luz intestinal. Y nosotros tenemos esto todo el tiempo desde la boca, de los labios, hasta el margen anal. ¿Y qué pasó? No se conocía la microbiota hace 20 años, pero hubo una cosa que fue fantástica. Logramos identificar a través de la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, cómo tengo una cadena de ADN. Y entonces yo puedo identificar rápidamente quién es el que está ahí. Entonces, esta adenina, timina, citosina, guanina, en qué orden, me permite identificar cada uno de los bichitos que tengo en mi intestino. ¿Para qué sirve esto? Porque justamente al poder identificar esto, yo identifico quién es. Y ahí después ya van a ver que damos un paso adelante hoy en día. Esta reacción en cadena polimerasa me permite conocer cada uno de los gérmenes. Y hoy tenemos, esta microbiota la puedo estudiar hasta por sus frutos. Entonces yo puedo tener la metabolómica, que quiere decir qué producto me dejan estos bichitos. ¿Alguno escuchó hablar de la biopsia líquida? Hoy en día yo le saco sangre a una persona y puedo encontrar metabolitos tumorales antes de encontrar el tumor. Desde el punto de vista macroscópico por la resonancia, por el estudio de imágenes. Tumores de 2 a 3 milímetros ya puedo tener una biopsia. Motivo por lo cual ya la metabolómica forma parte del error. Y no solamente eso, sino la metaproteómica. ¿Qué proteínas tengo dando vuelta? Y entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esa proteína en mi ADN? La metagenómica. Ya hoy podemos medir no solamente eso, sino que el ADN de esa madre, en estas condiciones, con esta microbiota, ¿qué impacto tiene sobre su hijo? En este camino estamos hoy en día en la comprensión de la enfermedad vascular, como vamos a ver. Y hoy nosotros podemos identificar a través del gen de la RNA polimerasa los fibricutes y bacteroides, que son el predominio mayor de bichitos que tenemos en nuestro intestino. ¿Por qué sirve esto? Fíjense. Las bacterias de nuestro cuerpo son 10 veces superiores a nuestras células humanas y tenemos 100 trillones. Este es un número que si yo lo midiera, fíjense, esta es la relación que existe entre nuestra flora intestinal y nuestra microbiota. O sea, mis genes. Lo que yo le aporto a la humanidad son 25.000 pares de genes. Lo que mi flora intestinal le aporta a la humanidad son 3.3 millones de genes. Y acá voy a hacer una reivindicación a la mujer. No es política esto. Ustedes saben que nosotros tenemos más carga genética femenina que masculina, ¿no? Nos mintieron durante mucho tiempo que nos daba la mitad papá y la mitad mamá. No. El ARN mitocondrial es 100% femenino. La mitocondria es una célula que vive dentro de nuestro, que es lo que posibilitó que nosotros tuviéramos vida celular. Nosotros venimos para transformarnos en animales de agua caliente, tuvimos que tener potencial redox. Fermentábamos, teníamos temperatura ambiental. Decidimos tener redox, pasamos a tener la temperatura que decidió tener uno, ¿no? Los peces tienen la temperatura del agua, son polihidratos, pero cuando vos avanzás pasas a tener la temperatura propia. El tener eso lo que hizo que nos oxidáramos. Si no, no tendríamos redox. No podríamos fabricar agua caliente. Nosotros gastamos el 80% de nuestra energía en qué? Fabricar agua caliente. ¿Para qué? Para hacer un bichito de 37 grados, que nos posibilita vivir. Ahora bien, esta flora intestinal, en nuestra luz intestinal, se le empezaba a dividir en eucariotas, arqueas, bacterias. Hoy en día los mapas tienen miles de ramas y subramas de clase, orden, familia, género y especie. Todo esto constituye una nueva identidad. Esto significa, si antes yo tenía mi huella digital o mi retina para identificarme, hoy tengo una nueva huella que es la huella microbiota. Nuestra microbiota es una huella individual, no hay dos individuos iguales. Y hoy en día, desde el proyecto del genoma humano y del microbioma humano que avanzó en los últimos 10 años, empezamos a tener distintos lugares donde podemos
encontrar los distintos metabolitos. O sea, si yo tengo la mucosa oral, gingival, la úvula, la materia fecal, yo puedo, a través del reconocimiento de los gérmenes de materia fecal, identificar cuál es el germen responsable de la inflamación. Esto forma parte de la nueva concepción de la inflamación. Y hay una relación entre la inflamación del LDL, el accidente cerebrovascular y la luz intestinal. ¿Cómo adquirimos nuestra microbiota? Cuando nosotros nacemos, en el canal de parto es el primer contacto con la microbiota. La metabolómica ya antes se sabe que llegó a través de la vía circulatoria de la madre al feto, motivo por lo cual hoy sabemos que un metabolito, la insulina, no pasa la barrera placentaria, pero los triglicéridos sí. Si yo le pongo triglicéridos a un feto en el quinto, sexto, séptimo, octavo mes en ascenso, o sea, significa una madre que subió 20 kilos en el embarazo, esos triglicéridos pasan al feto. ¿Cuánto va a pesar el feto? Porque no se olviden que el feto crece gracias a su propia insulina. ¿Cómo va a estar la insulina del feto si recibe muchos triglicéridos? Aumentada. ¿Cuánto va a pesar? 4 kilos o más. Sabíamos antes que el peso de 4 kilos era un factor de riesgo. Ahora entendimos que este traspaso de triglicéridos oxidados a través de la placenta constituye el primer factor de riesgo de una persona. Y aparece otro nuevo escenario. ¿Qué pasa si esos triglicéridos pasan en los primeros meses del embarazo? Cuando la célula beta está empezando a aparecer. Le sobreexigen la célula beta. Apoptosis. Si hay apoptosis, ¿cuándo va a empezar ese bebé? Si tiene poca insulina intrauterina, 2 kilos y pico. Va a ser maduro, pero de bajo peso. ¿Qué le va a pasar a ese niñito cuando tenga 20 años y nació así flaquito y se ponga 3 kilos? Se va a poner insulina resistente con 3 kilos, porque no tiene sustento metabólico para tolerar una diferencia tan chiquita. Entonces, hoy sabemos que el bajo peso y el alto peso tienen que ver con el riesgo cardiovascular y con la aparición de diabetes. ¿Dónde comienza esto? En nuestra vida intrauterina. ¿Dónde se determina esto? En la microbiota intestinal de la madre, gracias a su ingesta, y en la microbiota del recién nacido si nació por vía vaginal o si nació de cesárea. Si nació por vía vaginal tiene menor riesgo que si nació por cesárea. Motivo por lo cual la recomendación hoy en día es volver a lo que la naturaleza nos dio. ¿Tenían claro todo este escenario o es muy novedoso? ¿Algunos lo habían escuchado esto o no? Bueno, cuando yo le pregunto a un paciente para saber cuál es su riesgo cardiovascular, lo primero que le pregunto cuál es, ¿cómo nació? ¿Cuánto peso tuvo? ¿Cuántos kilos se dio su mamá en el embarazo? Porque ahí ya empieza a tener la impronta de su historia metabólica. Bien. Y acá tenemos factores que condicionan. Los primeros 2 años de vida se setea prácticamente el 85% de nuestra vida de microbiota. Fíjense, si yo tengo un parto natural o cesárea, en un parto natural predomina los lactobacillus, que son protectores, la probostela es protectora. En cambio, si voy por cesárea, el estafilococo o el Corynebacterium, que no lo son. Bueno, esto es lo que estamos pidiendo. Si tuvo una lactancia materna o le dieron biberón. ¿Por qué? Porque uno va a tener más enterobacterias y otro va a tener más bifidobacterias. Y esto también constituye la microbiota que va a determinar mi historia. Entonces, el nuevo componente del riesgo cardiovascular está en la luz intestinal. Es el nuevo órgano de riesgo vascular. Ustedes dicen, bueno, todavía no lo medimos, pero saben que lo que vamos a tardar en medirlo, yo se lo voy a contar en el final. Y la otra cosa que tenemos es el uso indiscriminado de antibióticos. Los niños que usan antibióticos de forma selectiva y de muy pequeños desarrollan alteraciones de la microbiota proinflamatoria. Y nuestra microbiota puede estar en el intestino, en la vagina, en el pulmón, en la piel, en todo el entorno nutricional y además en nuestro ambiente. Fíjense que existe la diferencia de cambios de microbiota en la época del año, de acuerdo a lo que comemos, en la época del año. ¿O alguno de ustedes no les llamó la atención que comemos naranja en invierno, donde más vitamina C necesitamos? Si esto no es equilibrio ecológico, el equilibrio ecológico ¿dónde está? ¿No? Bien, esto también forma parte de la nueva mirada que tenemos sobre la microbiota, mi microbiota con el entorno biológico.
Y entonces, este viroma, porque no se olviden que nosotros en nuestra luz intestinal también tenemos todos los virus. Algo para recordar: los virus vienen, entran en mí, genera un IgM, el virus se copia, no se reproduce, o sea, va a mi célula, busca ribosa, si es un ARN, o busca desoxirribosa, y busca pares adenina, timina, citosina o aminorosina para hacer su ADN, su ARN en copias, como si fuera una fotocopiadora. Y se queda el vivir conmigo. Que yo no tenga la enfermedad, eso quiere decir que cada virus que entra en mí se instala en mí para siempre. Por eso tenemos serologías positivas para el virus B, o para el virus C, o para cualquier otra, aún que si no nos hubiéramos vacunado. Los virus vienen y se instalan para siempre en nosotros, aunque no recordemos la enfermedad. Y entonces, estos virus, en mi luz intestinal, ¿dónde actúan? En la flora intestinal, modificando las respuestas. Y ahí tenemos este concepto de viroma, que es todos los virus que conviven con nosotros. Y después está la transcripción de estos virus, las variaciones que generan nuestros huéspedes, y estos generan distintos tipos de inflamación. Y también, hoy, ¿dónde hemos aprendido esto? Vieron que cada vez tenemos más presencia de virus en enfermedades inflamatorias degenerativas del sistema nervioso. Vieron que los pacientes con esclerosis múltiple se les hace hacer dieta antiinflamatoria, los neurólogos trabajan en esa línea. Entonces, este concepto antiinflamatorio trasciende la respuesta inmune. Y también ahí tenemos que entender. Entonces, no solamente inflama los triglicéridos que tienen que ver con el LDL, sino que también inflama triglicéridos que pasan por la carga encefálica y dan respuesta inmunológica. Y entonces, este intestino, que tiene una superficie gigante, más o menos 200 metros cuadrados, es mucho más que la piel, por ejemplo, y está lleno de gérmenes, y cada uno de los componentes que nosotros modificamos modifica la respuesta inflamatoria y modifica la respuesta de la inmunidad. Y acá viene un personaje, ¿lo conocen ese que está a la derecha? Bien, ese es un saprófito, vive con nosotros. Si yo lo erradico y lo pongo en cero, entro en problemas. Ya van a ver. Entonces yo, cuando tengo que mapear un intestino, lo mapeo de los bacteroides, los distintos gérmenes, inmijustes, etcétera, que van a determinar cuál es mi perfil. A punto tal que yo tengo en cada parte de mi cuerpo una microbiota totalmente distinta, de acuerdo al tipo de germen que tenga. Y esto es interesante. Hace nada más y nada menos que más de 108 años, que se dijo que si yo modifico la microbiota, puedo tener efectos beneficiosos o efectos deleterios. Premio Nobel. Hoy en día tenemos este tipo de mapas. Los gérmenes conviven con socios que se le parecen o que le permiten vivir. Entonces tengo Predominio bacteroidetes, Predominio prometela, Predominio ruminococcus. ¿Y por qué sirve esto? Porque a partir de ahí yo puedo definir enfermedades. Por ejemplo, mi flora intestinal, que depende de la genética, el trabajo de parto, cómo me alimentaron, qué infecciones, antibióticos, tabaco, alcohol, estrés, y puedo hacer una lista larga, tiene que ver con todo lo que está ahí a la derecha, que es la fermenta de los polisacáridos, el efecto trófico del enterocito, la degradación de toxinas, la absorción de electrolitos, regulación de enterohormonas, etc. Y entonces, cada vez que yo altero esto, produjo una alteración, por ejemplo, en la corrección de lípidos, en el transporte hacia ese dispositivo. ¿Y por dónde va todo? Podría aportar al hígado. Y ya vamos a ver ahora cuál es el rol que tiene el hígado. Pero además de la flora intestinal produce vitamina K. ¿Ustedes saben por qué los judíos se circuncidan al séptimo día? Porque el séptimo día, acá, desde el momento de nacer, el bebé no tiene flora intestinal. Y yo necesito que coma para que fabrique menadiona, para que la menadiona se transforme en vitamina K. Por eso entonces se circuncida al séptimo día. Ese es el motivo histórico. Entonces, nosotros fabricamos justamente vitaminas en la luz intestinal. Y entonces, muchos de todos los ácidos grasos de cadena corta son permitidos su absorción a través de la microbiota. Yo lo que quiero es que veamos a ver un poquito más esto. Estas cuatro instancias: luz, moco, epitelio y lámina propia. La lámina propia se cocina en la inmunidad, y en la luz, si yo tengo disbiosis, que es la alteración de los gérmenes, ¿cómo es esto? Si yo tengo la alteración de los gérmenes,
voy a tener una alteración de la mucosa. Si tengo una alteración de la mucosa, voy a tener inflamación de la placa y voy a tener una respuesta inmunológica. Y esto es lo que hoy en día vemos. Entonces, la dieta es el principal modulador de la microbiota. Si es abundante en proteína, tengo bacteroidetes; si es carbohidratos, tengo probotela. Y entonces, esto es lo que tiene que ver con los lípidos. Esta actividad de la lipoproteína lipasa, de la oxidación de los ácidos grasos, está regulada por mi microbiota. Y entonces, el almacenamiento de ácidos grasos también está regulado por mi microbiota. Y entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Hoy sabemos, por ejemplo, la presencia de la Akkermansia tucidina, que cuando disminuye, sube la obesidad. En este momento ya hay protocolos de suplemento de Akkermansia para tratamiento de la obesidad. Y entonces hay algunas bacterias que están asociadas con la obesidad, como las enterobacterias o la lactobacillus, y hay otras que están asociadas a la delgadez o al normolinio, que son todos estos gérmenes que constituyen una antiinflamación de la microbiota. Y sobre esto se está trabajando a largo plazo. ¿Qué sabemos hoy? Que mi microbiota intestinal regula la saciedad del cerebro, la inflamación en el hígado, la inflamación en el hepatocito y el adipocito, la oxidación muscular con la producción de energía y el epitelio y la permeabilidad. Con lo cual, esto es el nuevo órgano que tenemos que volver a trasladar para el tratamiento de la enfermedad metabólica. Y esto es muy interesante. Es una revisión de Cochrane, donde plantearon que si yo dedico el Helicobacter pylori, se encontró que hubo un aumento promedio de 3 kilos. Entonces yo tengo que erradicarlo o tengo que controlarlo. ¿Qué les parece más lógico? Si el tipo está viviendo ahí todo el tiempo, deberíamos tenerlo quietito, que no. Entonces, probablemente darle Prazol y que siga tomando Coca-Cola o cerveza no es una solución feliz. Probablemente ese paciente lo que necesite es disminuir la Coca-Cola, que tiene exceso de sulfatos, y la cerveza o el vino, que es el que genera el síntoma, y no inhibirlo a través del Prazol. Entonces, esto es la nueva concepción que tenemos sobre la microbiota. Y ya hay, fíjense, este es un trabajo que hace 6 años, ya se empieza a hablar como el socio para el tratamiento de la diabetes 2. Entonces, esta es nuestra nueva mirada que tenemos sobre la microbiota intestinal, y que tendríamos que mirarlo, sobre todo porque todos los metabolitos de esta microbiota van a parar a dónde? Al hígado por vía porta. Y ahora vamos a ir hasta el hígado. Bueno, ahí tenemos, fíjense, la cantidad de medicamentos anticonceptivos, aire, antibióticos, que producen alteración de la microbiota. El estrés, la dieta pobre en fibra, los cambios de horario. Nosotros somos la primera generación, nosotros me refiero a los que tenemos 60 años, que hemos podido cambiar de 4 o 5 usos horarios 2 o 3 veces en la misma semana. Antes no pasaba, la gente se subía en barco, se subía en avión. Entonces íbamos más despacio por este mundo. Todo eso impacta sobre nuestra microbiota. Y después hay un montón de alteraciones gastrointestinales. Eso se los dejo para que lo tengan. ¿Cuáles son los alimentos que producen beneficio o alteración de la microbiota? Quiero que recuerden que los clostridios disminuyen con el ayuno y con los carbohidratos. Eso es muy importante tenerlo en la vida. Bien. Bueno, la microbiota, cuáles son los gérmenes dominantes, pero yo quiero llegar a este punto. Hoy en día sabemos que la esperanza de vida va de la mano de una microbiota antiinflamatoria. Entonces, este es el concepto que tenemos que tener. Dentro de 10 días, el 12, estaremos presentando en Ayer Esquilas el proyecto de envejecimiento saludable y sustentable, que tiene que ver con llegar a viejo sano. Entonces, ¿qué quiero que recuerden de la microbiota? Que tiene que incorporarlo en el radar de la lectura, que este microbioma entre bioma y bacterias determina nuestra actividad. Tiene mucho que ver con el impacto inmune e inflamatorio. El uso irracional de antibióticos altera la microbiota, y uso de probióticos, prebióticos y metabióticos, que cada vez usamos más, probablemente nos pueda ayudar. Ahora bien, quedó claro que la microbiota es la que le da de comer ¿a quién? A nuestro hígado. Bien. Cuando hace 15 años atrás apareció este artículo sobre la insulinoresistencia, plantean que es llamativo, la presencia de grasa en el hígado es un factor de riesgo cardiovascular. A punto tal que explica claramente que la insulinoresistencia sumado a la obesidad
los factores genéticos, epigenéticos, el estilo de vida, generan un aumento de la producción de glucosa por parte del hígado. Esta hiperinsulinemia, porque el problema es la hiperinsulinemia, ¿no? Es la que genera inflamación, disfunción endotelial, dislipemia, hipertensión, aumento del activador de plasminógeno y efecto mitogénico con el aumento del cáncer. Y cuando yo voy a ver qué es lo que le pasa a esto al hepatocito, me encuentro que un hepatocito normal le llegan los nutrientes, se oxidan y fabrican BLDL, pero un hepatocito en condiciones de hiperinsulinemia genera un montón de BLDL oxidadas, como veíamos al principio, a través de este proceso de beta-oxidación. ¿Y qué le pasa al adipocito? Me refiero al adipocito eplácnico y también al adipocito subendotelial. Esas células fumosas se transforman en adipocito. Aumenta la hipertensión porque genera angiotensinógeno, la insulina heterogénica, la diabetes 2, es protrombótica porque aumenta la actividad del inhibidor de actividad tipo 1, cae la adiponectina y es aterosclerótica y aumenta la interleuquina 6 y es inflamatoria. Y acá aparece lo que a mí más me gusta. Dijimos que en el hígado me lleno de que cuando tengo el hígado graso, ¿no? ¿De qué está lleno el hígado? De triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. ¿Qué tiene que ver Einstein con esto? Se lo voy a explicar muy fácilmente. Einstein dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz está constante, la velocidad de los electrones en mi mitocondria, con lo cual esa mitocondria se gasta más rápido. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La masa. ¿Qué tiene que ver esto? Si yo en mi masa hepática guardo glucógeno, ¿cuántas calorías guardo? ¿Cuántas calorías guardo de glucosa? ¿Viste? Si yo guardo glucosa tengo 4 calorías. Y si guardo grasa, 9 calorías. Y si lo inflamo, tengo adipocitos, hepatocitos inflamados por triglicéridos inflamados, que impactan en quién? En la vida de la mitocondria. Y ya vamos a ver cómo la mitocondria define la película. Entonces, hace muchos años que venimos estudiando este proceso de sobrecarga de triglicéridos oxidados en el hepatocito. ¿Se acuerdan al principio que esos triglicéridos oxidados eran responsables de la película? Y todo esto puede contribuir. No sé si alguien tuvo el placer de conocer este lugar, uno de los lugares más bonitos del planeta, que está la Sagrada Familia hoy en día en Barcelona, pero esto tiene que ver con escucharnos hablar de, obviamente de Dios, escucharnos hablar, pero no es una clase de mística esto, sino de un síndrome que se llama Dysmetabolic Iron Overload Syndrome. Es una alteración metabólica por sobrecarga del hierro. ¿Qué es lo que le sucede? Cuando se acuerdan que el hierro viene por virus intestinal, el microbiota acomoda todo para que la hepsidina frene la función del hierro cuando tengo el hierro que necesito. Y si tengo alteración de mi microbiota, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué tengo? Exceso de hierro que está observado. Que va por vía puerta, ¿a dónde? A un hígado lleno de triglicéridos. El hierro se pega a los triglicéridos. El hierro tiene valencia 2. ¿Y el hierro para qué lo usamos nosotros en el cuerpo humano? Para transportar oxígeno. ¿Con quién se pega la valencia? Con el oxígeno. ¿Y qué tengo ahí entonces? Triglicéridos oxidados. Ese es el mecanismo por el cual la microbiota y la hipertrigliceridemia genera el daño hepatocítico y genera la presencia de los triglicéridos oxidados inflamatorios protrombóticos. A punto tal que este trabajo interesante, tomaron 45 pacientes, le hicieron biopsia hepática y los dividieron en 3 grupos. Los normales, sobrepeso y NASH. Fíjense, ¿qué era lo que tenían los NASH? Aumento de los triglicéridos, ¿no? ¿Qué era lo que tenían? Aumento de TGP, pero fíjense lo más interesante. Tenían aumento de PCR y aumento de indicador de plasminógeno que protrombótico. Esta es la película que nosotros entendemos cuál es el vínculo entre el hígado que antecede 7, 8, 9 años de enfermedad común. Y acá empieza a cerrar el capítulo que empezó en la luz intestinal y terminó en el hepatocito. 2 palabras más sobre la mitocondria. Alguien dijo que tenemos la edad de nuestras arterias. Se equivocó. Tenemos la edad de nuestras mitocondrias. A medida que nosotros aumentamos este proceso inflamatorio sobre la mitocondria, ¿qué es lo que parece? Es una mitocondria normal
se altera y tiene lo que se llama la autofagosoma, que se corta y se achica, se hace más chica, pierde crestas. Al perder crestas tiene menor actividad energética. Y entonces esta pérdida de este pedacito que está ya achicando la cresta mitocondrial hace que la mitocondria pierda funcionalidad y pierda energía. Y nuestro envejecimiento va de la mano de la dinámica de la mitocondria, y esta disfunción mitocondrial acumula daño que se manifiesta por intolerancia a la glucosa, se manifiesta por estrés e insulinoresistencia con LDA, con apoptosis también del cambio de cito, inestabilidad del DNA con aumento de atrofias musculares y degeneración neuronal, y la sarcopenia, cambio vascular por mitofagia, ya que esta mitocondria es la responsable de la contractilidad muscular. Y empezamos a entender la insuficiencia cardíaca senil, porque algunos viejos tienen insuficiencia cardíaca sin poder replicar la vida. Por último, ¿qué historia clínica tiene? Y esto es para que, vamos a pasarlo rápido, la semiología es crítica. Nosotros somos críticos, tenemos que ver. Si mi paciente tiene esto, hice diagnóstico de hipercolesterolemia, santomas tuberosos, arco corneano, si tiene dolores en los tendones, santomas tendinosos o eruptivos, o si tiene santelasma, hipertrigliceridemia, acatosis nigricans, típico de la insulinoresistencia, acrocordones, la pelotita que se opera y no se le van, dilipemia heterogénica asociada a esta obesidad que le levanta los lóbulos de la oreja así, típica, LDL aumentada, HDL triglicéridos bajo con HDL alto, la esquiva cervical, clásica de los pacientes que tienen hipercortisolemia endógena, habitualmente por apnea del sueño, también acompaña esto. Y entonces esto es lo que llamo el sexteto semiológico de la insulinoresistencia: acrocordones, acantosis, hipertrofia parotidia, elevación del lóbulo de la oreja, circunferencia del cuello mayor a 42 y esquiva cervical. Si ustedes encuentran esto, no necesitan mucho laboratorio. Con esto tienen prácticamente acelerado el diagnóstico. Y acá aparece en la película la PCR, también, que es un marcador inflamatorio, que también está aumentado. Como vemos acá, aumenta el riesgo cardiovascular, lo sabemos hace un montón. Y los estudios con estatinas que demostraron bajar la PCR, motivo por el cual la prescribimos. Hasta aquí vamos bastante bien. Pero, ¿cuándo empieza el riesgo cardiovascular? Fíjense, este es el estudio ANIC, donde tomó 11.000 pacientes. ¿Y qué se fijaron? Todos nosotros, yo les pregunto, ¿cuánto es la hemoglobina glicosilada que debería tener un paciente? Todos me dirían 6,5, ¿no? Fantástico, reprobados. Bien, acá tiene la respuesta porque están reprobados. Porque nosotros nacimos para tener 5 de glicosilada, no para tener 6,5. 6,5 es el punto de corte que acepto por una cuestión de comprensión. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué glicosilada les gustaría tener? 5, ¿no? Bien. ¿Qué glicosilada desearían que tuviera su mamá? 5, no 6,5, ¿no? Bien. Esto es para entender que este proceso es un proceso que es continuo, y cuando a mí me dicen que existe un continuo del colesterol, un continuo de la presión, también existe un continuo de la glucosa. Y esto tienen que modificarlo cuando utilizan los calculadores de riesgo, porque los calculadores de riesgo me ponen diabetes sí, diabetes no. Si no tiene 6,5 no es diabético, pero si tiene 6 ya tiene riesgo. Y ahí hay que actuar. Entonces, ¿tenemos que medir insulina para diagnosticar insulinoresistencia? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? Muy bien, doctor. Tiene un punto más en el examen. ¿Por qué? Porque la insulinemia tiene una modificación. De esta noche me voy con Miguelito a tomar 2 vinos y comemos un asado, y mañana podemos tener 42 de insulina, y esta noche me tomo una sopa de verdura y mañana tengo 5 de insulina. O sea, la modificación. Entonces, este estudio de hace muchos años ya muestra claramente que además de insulina expulsada, necesitamos tomar 3 dosis en 5 minutos para promediarla, cosa que no hacemos nunca, motivo por lo cual, que es lo que recomiendan, no ha sido validada para el uso clínico individual. Entonces, pedir insulina es tratar mal la planta. ¿Qué pedimos los que sabemos medicina? Triglicéridos. ¿Por qué? ¿Cuántos son los triglicéridos normales? Nacemos con 35 a 40. El 150 es una convención, por arriba de 120 ya hay, la mayor parte de nosotros es porque tiene insulinoresistencia. Entonces, 2 dígitos de triglicéridos
alejan la inflamación y alejan la hiperglucemia para tener presente. Entonces, y otro lado, el otro punto es este: el mundo real no es un trial. El mundo real es esto, fíjense: paciente dislipémico con disfunción eréctil, le damos en la fila de demanda, ¿no? El mundo real le dice Fernando Reyes y por nosotros. Bueno, vamos a cambiárselo a tadalafilo sin vastatina. El mundo real que me dice miopatina concurrente tadalafilo sin vastatina. Bueno, le vamos a quitar las estatinas, se va a deprimir, pobre. Pero bueno, le dejamos estatina, le quitamos los sildenafil y tadalafilo. Se me va a deprimir, ¿qué le damos? Inhibidor de recaptación de serotonina, para que no se me deprima. ¿Qué es lo que pasa? Los inhibidores de recaptación de serotonina me aumentan la dislipemia y me pueden dar más glucemia. Le quito los inhibidores de recaptación de serotonina y le voy a dar hipérico, hierba de San Juan, que es sanita, es una berlinita, es un yuyito que ya traté. Me aumenta también la interacción con la torbatamina. El mundo de todos los días no es un trailer. El mundo de todos los días nos obliga a tomar decisiones personalizadas con los pacientes. Y este es un ejemplo claro. Esta es una paciente que me mandan a mí en el 2016. Tenía esta historia: diabetes 2, hizo un trasplante de glotes en el exterior, después volvió una angioplastía, se ocluye el stent, esta paciente de 1000 kilómetros, tenía una neuropatía cardíaca, y entonces la mandan porque tenía que poner el PCSK9 porque se había tapado el stent, segundo stent. Entonces el cardiólogo que es su alumno me dice: profe, ¿qué hacemos con esta? Bueno, fíjense, con estos niveles lipídicos se le ocluye el stent y plantean usar PCSK9, que como contaba Miguel antes, valen mucho más caro. Entonces yo le digo: ¿no será que tu paciente que recibe clopidogrel y además omeprazol tiene una alteración? El clopidogrel es una prodroga, necesita transformarse en droga activa, motivo por lo cual el omeprazol inhibe. Dice: no, todos mis pacientes tienen esto, entonces tenemos variantes genéticas. Entonces este trabajo, yo le mandé a él, me dice: bueno, de 200 pacientes, los pacientes diabéticos tuvieron mayor oclusión, y no solamente eso, sino que aquellos que tenían un determinado genoma tenían alteración metabólica a través del citocromo C19, y entonces tenían mayor oclusión del stent. No, me dice: bueno, como yo soy tosudo, le mandé a hacer el genómico a la paciente, esto es 2015, ¿y qué me corresponde el genómico? El metabolismo de clopidogrel extensivo a través del citocromo C19, motivo por lo cual este era el motivo por el cual se ocluyó el stent. Le quitamos el omeprazol y ya hace 8 años de esto, y la paciente no ha repetido eventos cardiovasculares. Además hicimos otras cosas. Pero esto es para entender que la toma de decisiones la tomamos con el que tenemos delante. A punto tal que, fíjense, esto es el futuro que ya llegó. La medicina basada en la evidencia linkea la enfermedad con el tratamiento. ¿Sí? El impacto genético de una genética de una persona me habla de los genes involucrados en la enfermedad. Por ejemplo, el HLA-B27 como el uveitis de la espondilitis anquilosante. Pero tenemos hoy en día un concepto nuevo que es la farmacogenética. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cuáles son los genes que yo tengo que me hace que esta droga me haga bien a mí y no te haga bien a vos? A punto tal que hoy sabemos que la medicina de precisión contempla todo esto, y la salud de precisión contempla la carga epigenética, la nutrición, la nutrigenómica, la salud espiritual, los hábitos culturales, salud, la alimentación, la economía y el ambiente. Entonces, una cosa es la medicina de precisión y otra cosa es la salud de precisión. ¿Por qué les cuento esto? Porque así como recién veíamos que hay que darle estatinas, hoy tenemos paneles que podemos saber cuáles son las estatinas que dan menos síntomas musculares, y aquí podemos elegir a través de estos paneles cuál es el más apropiado para mi paciente, y podemos saber si el paciente va a ser pobre respondedor o gran respondedor, o le tengo que dar baja dosis o le tengo que dar sobredosis. Y fíjense, hablando del clopidogrel que recién les mencionaba, el citocromo C19, ya hoy podemos saber lo que son bajos metabolizadores o altos metabolizadores, cuánto impactan en todos los fármacos que van por esa misma vía metabólica. Y muchos fármacos cardiológicos van por esa vía metabólica. Entonces, ya estamos en este punto tal que el mes que viene o en menos del mes podremos tener estos paneles para 70 fármacos en el hospital de clínicas a muy bajo costo.
Cuando yo paneleé una droga hace 7 años, el paciente pagó $70. Hoy podemos panelear 70 drogas por $500. Con lo cual, si yo salto un monoclonal, que va a gastar $2 o $3.000 por mes, esto se transforma en costo-beneficio. Por último, este nuevo concepto, tenemos que pensar que las guías de práctica clínica son guías y nosotros tomamos decisiones sobre el paciente que está delante mío, que tiene una historia distinta, una biología distinta, una biografía distinta, y que eso hace que tomemos decisiones junto con el paciente. Entonces hoy existe este concepto de plan de tratamiento personalizado, tailor medicine. ¿Cómo hago? Yo tomo las guías, tomo las recomendaciones, pero pienso en las personas de uno. Y eso es lo que va a determinar el éxito de mi tratamiento. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por la paciencia.